¿Cómo están? Bienvenidos a la entrevista en Antofagasta Televisión. Y en esta oportunidad vamos a hablar del Ministerio de Desarrollo Social, actividades que ha desarrollado estos últimos días en Antofagasta. Y también importante saber respecto de la nueva ficha de protección social. Y para ello nos acompaña el ministro de Desarrollo Social, el señor Marcos Barraza. Bienvenido a la entrevista. Hola, muchas gracias por la invitación. Primero que todo, este 1 de enero cambió lo que era reconocido como la ficha de protección social. ¿Cuáles son los principales cambios que esto implica? Porque antes había un puntaje, ahora no. Lo primero que hay que destacar es que efectivamente el 1 de enero comienza a regir el nuevo registro social de hogares que reemplaza la ficha de protección social. ¿Ya? Recordando que esta es una aspiración ciudadana de vecinas y vecinos de contar con un sistema, si podríamos decir, mejorado desde el punto de vista de cómo seleccionar a las familias para la protección social. En ese sentido, el nuevo registro social de hogares es un sistema que se fundamenta o se sostiene especialmente en información de corte administrativo, es decir, las bases de datos del Estado que nos permite saber cuáles son los ingresos efectivos de las familias y en consecuencia poder asignar con mayor claridad y transparencia y con menor discrecionalidad los recursos que existen para las familias en materia de protección social. Si la ficha de protección social se construía en base a un puntaje, el nuevo registro social de hogares funciona a través de una calificación socioeconómica que ordena o estratifica a las familias en función de ciertos tramos, donde se agrupan a las familias a partir de la similitud de sus salarios o de ingresos como grupo familiar. Esto nos permite que haya menos discrecionalidad desde el punto de vista de que si una familia tenía 8.300 puntos calificada para un beneficio, la otra tenía 8.301, un punto más arriba, la hacía no calificar para un determinado beneficio. Por tanto, el sistema, en ese sentido, funciona con mayores grados de objetividad, pero especialmente nos permite mayor justeza para asignar los recursos. ¿Y cómo se ve el tema de las remuneraciones? Porque usted comprenderá, la realidad del país es distinta y Antofagasta particularmente. Un obrero de la construcción en Curicó que gane 350.000 pesos tiene un estándar de vida que no se repite con un trabajador de Antofagasta que gane 350.000 pesos. Lo que pasa es que no podemos medir el estándar de vida, esa es una equivocación. Lo que podemos es calidad de vida. Claro, porque es distinto. Lo que podemos normalizar son el tipo de familia. Si en una familia tenemos un adulto mayor que está por sobre los 60 años, por cierto que genera más gastos para el grupo familiar porque tiene mayor dependencia. Si tenemos al interior del grupo familiar un niño entre 0 y 18 años, genera más gastos al grupo familiar porque está en una situación de dependencia. Si tenemos una persona en situación de discapacidad, genera más gastos y eso está contenido dentro de la ecuación, en el índice de necesidades, de modo tal que refleje más gastos en ese grupo familiar. Por tanto, el registro social de hogares tiene la virtud en este sentido tanto de trabajar con ingresos efectivos de las familias, las sumatorias de sus salarios, de los arriendos si es que tienen alguna vivienda, de pensiones contributivas, que nos permiten determinar cuál es el ingreso efectivo, pero del mismo modo tener una fotografía de las características socioeconómicas del grupo que permite tener una precisión de en cuál tramo se ubican. Es que claro, pero esos costos, esas remuneraciones versus costos se adecuan también a la realidad, porque acá en Antofagasta una pieza vale 180.000 pesos y de Rancagua al sur un arriendo vale 60.000 pesos en una casa. Lo que se puede adecuar es el peso de cada integrante en el grupo familiar y ahí es como adecuamos los gastos, no a la inversa, porque lo otro sería, no tendríamos posibilidades de reconocer, porque cuando uno habla de los gastos, que es correcto lo que usted señala, también tiene una complejidad y esa complejidad es que cada familia gasta de manera distinta. Por tanto, esto hay que normalizarlo y para normalizarlo reconocemos que cada integrante tiene un peso específico en el grupo familiar. Claro, lo entiendo perfectamente, pero una persona que gaste en un arriendo de una casa de 150.000 pesos en Antofagasta no es porque quiera darse un lujo, es porque el mercado tiene valores para viviendas que son superiores a los lugares del país. Eso... Claro, pero el mercado también del trabajo adecua los salarios en función de las regiones. Exactamente. Pero hay casos en Antofagasta de personas que tienen un sueldo superior al mínimo. Por lo mismo, el registro social de hogares es capaz de reconocer esas familias. Ya. Y también hay otro tema. Ese es señalaba registro social de hogares. Escuchaba el día de hoy, estábamos conversando,
que también incluye a familias de ciudadanos inmigrantes que han llegado a Antofagasta, y eso no lo hacía la otra ficha, o por lo menos no lo cubría de la forma que hoy en día lo está abarcando. Efectivamente, el registro social de hogares se hace cargo de déficit que la ficha de protección social no tenía. Yo voy a destacar algunos que me parece que son relevantes. Por ejemplo, si el grupo familiar, el hogar, está constituido por la vivienda que posee el grupo familiar, es de un adulto mayor que está por sobre los 60 años, esa vivienda no se considera como patrimonio. ¿Por qué? Porque ese adulto mayor ya no genera recursos. Si en el grupo familiar hay un vehículo y hay una persona en situación de discapacidad moderada o severa, ese vehículo no se considera como patrimonio porque es funcional al desplazamiento de esa persona en situación de discapacidad. Si en el grupo familiar, por ejemplo, existe una joven o un joven entre 18 y 24 años que esté estudiando y además esté trabajando en la educación superior, sea universidad, centro de formación técnica o instituto profesional, no se le consideran hasta 2 salarios, es decir, 500.000 pesos. Si gana 508.000, solo se le consideran los 8.000 pesos como ingreso del grupo. ¿Por qué? Porque eso también genera más gastos. Entonces hemos hecho innovaciones que nos permiten reconocer la realidad de las familias en términos de los gastos que tienen a partir de las composiciones y la característica socioeconómica. Sin embargo, también estamos incorporando en el registro social de hogares datos que antes no estaban. Los municipios antes no estaban obligados con la ficha de protección social a levantar ficha para las personas que residían en campamentos. Con el registro social de hogares hay una estandarización que obliga a que tengamos registro social de hogares en los campamentos. Eso es muy importante porque nos permite que las familias más vulnerables puedan vincularse a la protección social. En el caso de la población migrante también. El registro social de hogares incorpora el dato de la población migrante porque nos interesa tener una política pública que se haga cargo de este fenómeno. Realmente. Por ello mismo, en su opinión, ¿esta nueva herramienta permite tener una mejor acción por parte del Estado entendiendo las realidades geográficas, climáticas, distintas del país? Acá tenemos una situación distinta y la minería ha elevado muchos servicios básicos, valores, costos, y además hay una situación de población migrante que en otros lugares del país no está enmarcada como en Antofagasta. Definitivamente. Migrante nacional como migrante que viene de fuera del país. Definitivamente el registro social de hogares se hace cargo de un país que es más plural y complejo. Perfecto. Eso es un dato de realidad. Pero se hace cargo también de una realidad que es también homogénea a nivel nacional. Es mucho más transparente porque usted con el puntaje lo que conocía era un número y no sabía qué había detrás. Con el registro social de hogares usted tiene una calificación socioeconómica y sabe por qué se fundamenta esa calificación socioeconómica y sabe a los programas que puede postular. Es más, si usted estima que esa calificación socioeconómica no procede con su realidad, usted puede actualizar información, rectificarla o complementarla, sea de manera presencial o a través de la web. Del mismo modo, el registro, además de ser más transparente, es más justo, porque en la medida que trabaja con información objetiva, con bases administrativas, permite distribuir de mejor manera los recursos e incluso permite identificar eventuales manipulaciones del sistema, lo cual también es importante, porque la justicia opera en el sentido de poder asignar correctamente y también no asignar. Eso iba porque cuando, bueno, comentarios y mitos urbanos hay mucho para poder comentar sobre aquello. De repente cuando iba a visitar a un hogar, la asistente social, los electrodomésticos desaparecían. Ahora, eso es bastante de un mito de mucho atrás, antes de la ficha de protección social. Pero esos elementos, no sé, de repente hay otro aspecto también que mucha gente señala de que pareciera como un castigo en la anterior ficha porque había un puntaje por las condiciones de habitabilidad de la vivienda. No era lo mismo una vivienda con piso a una vivienda con piso de tierra. Pero entonces, esos temas... No, pero eso ya no estaban en la ficha de protección social. Esa es parte, digamos, lo que pasa es que en materia de protección social, uno de los propósitos del registro social de hogares es también hacer que la protección social, los instrumentos de la protección social, sean no solo más amigables para la ciudadanía, sino que también más accesibles de conocer. Todo lo que usted me señala son fundamentos de la CAS anterior a la ficha de protección social, pero dentro de la conversación pública todavía existía la percepción de que eso opera así en circunstancias que no es. Yo lo que sí le puedo señalar es que en el registro social de hogares, más que la escolaridad,
lo que importa es los ingresos efectivos y la caracterización socioeconómica del grupo familiar. Entonces, en ese sentido, además de ser más transparente el registro, además de ser más objetivo, en consecuencia más justo, también es un sistema más simple y sencillo y moderno. ¿Por qué? Porque antes usted solo podía acceder a través del canal municipal. Desde luego tiene que conservarse porque los municipios son un socio estratégico para la protección social. Sin embargo, ahora también lo puede hacer a través de la web. ¿Y de qué manera? Si usted tiene clave única, ¿cómo obtiene esa clave única? A través del registro civil o el Chile Atienda, usted puede hacer todo el trámite a través de Internet, con una sola salvedad, que tiene que ir adjuntando los documentos que le solicita el sistema para que el proceso pueda concluir. Si usted no lo hace con clave única, lo puede hacer con RUT y con fecha de nacimiento, pero después tiene que ir a certificar identidad ante el municipio. Entonces estamos simplificando el procedimiento de acceso. Menos engorroso, más accesible. Aquí, desde luego, hay un cambio cultural, porque supone que las familias se vayan asimilando. Habrá un grupo de familias que no se van a asimilar a Internet y lo van a seguir haciendo de manera presencial, pero habrán otros grupos que progresivamente se van a ir asimilando y en la medida que lo hacen vía web, lo hacen con mayor velocidad. Pero también es un tema, una realidad propia de nuestro país que, a diferencia de otros de la región, tiene un alto nivel de acceso a Internet de la familia, ya sea por Internet en sus hogares o la posibilidad de poder conectarse en otro acceso, los llamados cibercafés. Entonces, también es a cargo de una realidad. Hoy en día Internet es no solamente puede ser una herramienta de diversión o de conversación, también es una herramienta de este tipo de cosas para poder... Comparto su opinión y sin ir más lejos. Una de las páginas web más visitadas es la del bono aporte familiar permanente, lo que es también conocido como el bono marzo, que llega a las familias más vulnerables. Entonces, si las familias más vulnerables acceden a la información vía web para obtener el bono aporte familiar permanente o bono marzo, eso explica por qué se explica también por qué es necesario incorporar tecnología que le facilite y que le agregue dignidad al proceso, porque ¿qué es lo que nos interesa? Nos interesa que en términos ciudadanos las familias no tengan que hacer un peregrinaje yendo a presentar papeles. Nos interesa simplificar esto porque eso también es dignidad. Exactamente. Casos aquí en Antofagasta, yo le comentaba antes de comenzar la entrevista de Benjamín Espinosa, un joven, el mejor puntaje de la educación pública de la ciudad, y él tiene un puntaje que le permite estudiar medicina, tiene 771 puntos ponderados, pero no tiene los recursos, no califica para la gratuidad de la educación, que esto es un tema progresivo. Entonces está en Antofagasta también informando, dando a conocer esta política que se implementó este año, que va progresivamente aumentando durante los años. Usted escuchó este caso, ¿cuál es su opinión? ¿Qué herramientas tiene este joven para poder estudiar? Lo primero a destacar es que efectivamente mi visita tiene que ver con difundir el registro social de hogares, que es la actividad que hicimos por la mañana en la comuna de Antofagasta, luego por la tarde en la comuna de Mejillones, con un diálogo muy provechoso con vecinas y vecinos, adultos mayores, en fin. Mañana nuestra actividad está fundamentalmente puesta en el tema de poder difundir la importancia de la educación gratuita. Efectivamente, durante el 2015 parte importante de la discusión pública estuvo puesta en esta gran reforma que impulsa nuestro gobierno, que es tener educación gratuita, y que se va a traducir en el 2016 en que más de 160.000 jóvenes tengan educación gratuita y otros más de 100.000 jóvenes tengan sistemas de becas y créditos para poder, desde luego, entender progresivamente y avanzar en esto de que la educación es un derecho y no un bien de consumo, que es muy importante. Yo fui dirigente estudiantil durante los 90, presidente de la USACH el año 98, y ya en esa época para nosotros la educación gratuita era una aspiración, y por favor, que es importante que hoy día la estemos materializando, con la progresividad que usted bien señala. Ahora bien, en el caso particular de Benjamín, yo leí el diario donde aparece la noticia, y se señala que él está pensando trabajar porque no tiene la posibilidad para poder... Yo me informé, pedí antecedentes tanto a la Seremía de Educación como a la Seremía de Desarrollo Social y no es del caso. Lo primero es que la situación de Benjamín se está analizando porque había que ver la situación socioeconómica del grupo familiar. Y hasta el 9 de febrero se abre un nuevo plazo para que las familias que tienen la posibilidad de optar a educación gratuita con sus hijos puedan entregar antecedentes. Pese a ello, Benjamín califica con beca completa porque es alumno de honor de ingreso para la universidad. Exactamente. Él tiene un gran promedio de notas, tiene una nota de enseñanza media muy buena,
tiene un excelente rendimiento en la PSU en términos de puntaje. Por tanto, nosotros hemos despejado esa información y no estaba en interés de Benjamín, de acuerdo a lo que me reporta la Seremía, el haber trabajado, sino que, y de hecho, creo que ya se matriculó. Ministro, le puedo hacer una pregunta, mire, respecto a un tema, un divorcio muchas veces que hay entre la información, estos beneficios y la opinión pública, la comunidad. Hoy en día el gobierno, el Estado, más que un gobierno específico, el Estado de Chile tiene una serie de políticas de beneficio a los ciudadanos transversales. El seguro de cesantía no beneficia solamente a trabajadores de un quintil determinado, beneficia a todos. Pero hay gente que dice, no, yo tengo un trabajo de gerencia o un jefe de supervisión, no, yo no aplico para el seguro de cesantía. Y hay ¿se aplica? Sí, claro, yo sé que aplica. Pero ¿usted nota que hay un desconocimiento muchas veces de la ciudadanía respecto a los beneficios al cual puede acceder? Es que hay dos cosas. Una, efectivamente, no se conocen a profundidad y en detalle todos los componentes del sistema de la protección social para las familias. Usted señala lo del seguro de cesantía. Durante el 2015 yo era subsecretario de Previsión Social, durante el 2014 yo era subsecretario de Previsión Social, cuando se hizo la modificación del seguro de cesantía en el Congreso y se aumentaron las tasas de reemplazo, elevándose a un 70% la primera, y en todo tramo se fue aumentando. Se aumentaron las coberturas, en fin, hubo un mejoramiento sustantivo del seguro de cesantía desde el punto de vista de los trabajadores con contrato, tanto a plazo indefinido como obra y faena o plazo fijo. El punto es que usted pone el ejemplo de un gerente o un cargo de jefatura que también puede calificar y no conoce. Bueno, de verdad que el sistema tiene que tener mayor disposición, y esa es una tarea de las autoridades, de informar con mayor claridad. Nosotros, el mes de marzo, como Ministerio de Desarrollo Social, vamos a sacar una guía ciudadana donde se explican todos los programas sociales y quiénes califican y cómo pueden postular, porque nos interesa que la protección social sea conocida en detalle y de manera integral por las familias. Pero también opera, y a propósito de la discusión política y pública, una suerte de desinformación en muchos casos por parte de los medios, porque el caso de Benjamín se presenta como el caso de un joven que queda excluido en circunstancias que no es de esa manera, porque él sí califica para beca, pero aparece un titular que, ¿qué hace? Genera desazón desde el punto de vista de una política tan importante como la gratuidad. Por tanto, tenemos que esforzarnos para informar y para estar más atentos a hacer claridad a la ciudadanía. Claro, porque la opinión pública es una opinión personal. La opinión pública hoy en día, en esta realidad donde estamos en una sociedad más comunicada que nunca, pareciera que estamos más desinformados y más voluble. La opinión pública ir cambiando. Entonces, es un tema de la información es clave. Y en eso tenemos una responsabilidad de estar permanentemente como gobierno informando a las familias, a las personas, sobre los alcances de políticas tan importantes como la gratuidad, porque, o sea, existiendo gratuidad, o sea, primero, la educación ya no es un bien de consumo, y eso es muy importante, es un derecho social. Pero ese derecho social también tiene una traducción en la vida de las familias muy significativa, porque un estudiante que tiene gratuidad en la educación es un estudiante que tiene una familia que ya no tiene que pagar cerca de 10 o 12 millones por una carrera. Y eso tiene un impacto en la calidad de vida inmenso respecto a una familia. Ministro Marcos Barraza, ministro de Desarrollo Social, muy bien por estar con nosotros en la entrevista. Muchas gracias. Bueno, estamos viendo temas, aclarando también aspectos que son relevantes. Reitero, en una sociedad donde parece que estamos más conectados, tenemos más posibilidades de estar informados, parece que no es así. Y hay muchos temas que usted lo invito a revisar, a conocer, para estar siempre atento a aspectos que son relevantes, como ello también es la política que está implementando entre muchos ministerios, en este caso el Ministerio de Desarrollo Social. Les diría gracias por su sintonía y continúe las pantallas de Antofagasta Televisión.